Bueno, chicos, la temática a trabajar en esta semana son los fundamentos del Estado colombiano y el indicador es analizo el paso de un sistema democrático representativo a un sistema democrático participativo en Colombia. Si bien es cierto, Colombia desde, Colombia desde la Constitución de 1991 se convirtió en un paso muy importante o en uno de las organizaciones o estados más importantes en cuanto a forma de participación y mecanismos de participación. Con la constitución que tenía el Estado colombiano anteriormente, veíamos muchísimas limitaciones en cuanto a la participación democrática, en cuanto a los mecanismos de defensa de derechos, entre otros. Pues ahora, con esta constitución de 1991 se abre una brecha amplia a la participación ciudadana, a utilizar mecanismos de participación como los que hoy vemos o tenemos y hemos escuchado, como el voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la consulta popular, la iniciativa legislativa, en donde cada uno de estos mecanismos de participación tiene un objetivo en común y específico. Y en general este objetivo es, como su nombre lo indica, la participación activa de todos los ciudadanos colombianos. Y dentro de esta participación activa no es solamente votar, sino que todos los ciudadanos tengan la opción de crear proyectos, de implementar iniciativas para la mejora del Estado, para la mejora del medio ambiente, para la mejora de todas las actividades que se realizan en el territorio colombiano y sirvan de apoyo para el desarrollo tanto económico, social y político de la nación. Entonces, tener en cuenta que con la Constitución de 1991 también se suman, unos mecanismos de derecho y que estos mecanismos de derecho, de defensa de derecho, estos mecanismos de defensa de derecho en su totalidad, de cierta medida nos siguen garantizando a nosotros como ciudadanos una estabilidad y nos siguen garantizando a nosotros como ciudadanos importantes iniciativas e importantes, sí, importantes iniciativas e importantes cualidades y garantías. ¿Para qué? Garantías para proteger esos derechos que nosotros poseemos cuando son vulnerados, ya sea por una entidad pública o una entidad privada. Recuerden que esa defensa de derechos encontramos mecanismos como la acción de tutela, como el habeas corpus, el habeas data, la acción popular, entre otros mecanismos que sirven para defender todos esos derechos que nosotros poseemos y que por ley poseemos y que por ley se deben respetar en todas las entidades, ya sean públicas o ya sean privadas. Eso como un preámbulo. Pero para hablar de esto es importante tener en cuenta, para hablar de los fundamentos del Estado colombiano, es importante tener en cuenta lo siguiente. Es importante tener en cuenta qué es el Estado, qué es el poder, cuáles son esos fundamentos, cuáles son esas garantías que tiene el Estado colombiano. Y para ello tenemos una pregunta delante de aprender que va a responder para que usted realice su actividad en Classroom. La organización del espacio es un proceso que se encuentra inmerso en relaciones de poder. Cuando estamos hablando de la organización del espacio, nos estamos haciendo referencia al territorio, al espacio, al lugar. Es importante establecer un orden en un lugar. Esto que es dentro del lugar, dentro de un espacio, dentro de una empresa ya sea pública o privada, existen relaciones de poder. Está la persona que contrata y están los trabajadores, ¿cierto? Aquí vemos que existe una relación de poder entre el trabajador y el que emplea o el dueño de la empresa. Igualmente existen relaciones de poder en el Estado cuando está el gobernado y el gobernante.
En fin, las relaciones de poder se establecen en un territorio de una sociedad o en una sociedad donde es importante tener alguien que regule las normas y tener alguien que regule las actividades. Bueno, entonces, la organización del Estado es un proceso que se encuentra inmerso en relaciones de poder, el cual lleva a que ciertas posesiones se impongan frente a otras. ¿Qué relaciones de poder se pueden dar dentro de una sociedad? Como dije anteriormente, dentro de una sociedad se pueden dar diferentes relaciones de poder entre la relación entre un trabajador y un empleado, o la relación entre los gobernantes y los gobernados. O sea, en la sociedad, en el lugar, en el espacio, se pueden establecer diferentes relaciones de poder teniendo en cuenta, teniendo en, teniendo en cuenta las normas y las leyes que debemos cumplir si estamos en un trabajo, si estamos siendo gobernados, en fin. Ahora, como les estaba diciendo, es importante para hablar de los fundamentos del Estado colombiano tener en cuenta qué es el poder. Todos sabemos que entre nosotros mismos, entre los grupos sociales, entre la sociedad, existen diversas relaciones de poder. Pues estas más que todo se refieren, estas más que todo se refieren a algo muy importante y es a las acciones entre los grupos y los individuos. Entonces, más bien, cuando hablamos de estas relaciones y cuando hablamos del poder, estamos hablando de que el poder, en cierta medida, si uno comienza a buscar, es la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa. Por lo general, las personas que buscan el poder o que tienen el poder buscan posesionar sus ideas, sus deseos sobre otros. Podemos hablar de que el poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales. También el poder lo podemos asociar con el término de autoridad, que a menudo se designa cuando alguien tiene el poder, cuando es percibido como legítimo, pues el poder en ciertas oportunidades hasta puede considerarse injusto. Y como estamos hablando con referente al Estado, podemos hablar del poder público. Los poderes públicos se agrupan según las ciencias políticas. El conjunto, que podemos hablar de que el poder es el conjunto de autoridades que ejercen el poder político en un Estado, dividido en los poderes que ya nosotros conocemos como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Este concepto surge más que todo por la división de poderes, surgido por un acuerdo importante en donde se busca que el poder como tal no sea abusado, abusado por X o Y personas. El espacio, pues el espacio es donde es el territorio, es el lugar donde se ejerce ese poder o donde el poder es evidente. Sabemos que en el espacio las personas realizan diversas actividades importantes, realizan diversas actividades que requieren que se hagan en el espacio y se requiere que existan normas y leyes que se deban cumplir. Y como estamos hablando del Estado, sabemos que el Estado, que ya lo vimos anteriormente, es la forma fundamental en donde se organiza la sociedad. Para que exista el Estado debe haber un territorio, debe haber un espacio y debe haber una población. Entonces el Estado lo conforman el conjunto de instituciones políticas, administrativas que rigen el país. En el Estado se concentran todas las relaciones de poder entre personas que conforman ese Estado. Sabemos que el Estado está organizado para administrar, gestionar y conducir los procesos de cambio social
del grupo que lo creó. ¿Cuáles son los fundamentos del Estado? Entre los fundamentos del Estado está la soberanía territorial. En este caso es la facultad y el dominio que tiene el Estado como máxima autoridad en su territorio y que éste no depende de otro. Recuerden que cuando hablábamos anteriormente del artículo de la Constitución, un momentico aquí. Cuando hablábamos de la Constitución, sobre el preámbulo, y de las garantías que tenía la Constitución en este caso, obviamente la del 91, hablábamos que Colombia es un Estado social de derecho en forma de república unitaria y descentralizada. Entonces ya aquí estamos hablando de la soberanía territorial. O sea, es un Estado con máxima autoridad en su territorio, no depende de ningún poder, es una república totalmente unitaria, no depende de otros estados ni nada, aquí mismo se delega el poder y se escogen a los representantes. Otro fundamento del Estado es la no intervención en los asuntos internos de los estados. Indica que los estados deben abstenerse de entrometerse en las decisiones internas de cada estado. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que los estados tengan claro que no pueden entrometerse, que no pueden meterse, que no pueden llegar a otros estados, ya a otros estados o a otros países, otra nación, como lo quieran llamar, a entrometerse en la vida política, en la vida social de esos. No es permitido que hagan este tipo de cosas. También otro fundamento es la igualdad jurídica de los estados. No se admite la superioridad de un estado sobre otro. Este estado es superior por esto. No se puede admitir ese tipo de... Se considera que todos los estados son igualitarios sin importar su extensión, sin importar su gobierno, en fin. Otro fundamento importante del estado son el cumplimiento de las normas jurídicas internacionales. ¿Cómo así? Que si el Estado, por ejemplo, ha realizado un tratado o un acuerdo con otros países, debe respetar estos dichos acuerdos, debe respetar estas dichas normas, debe acatarse a esas normas y a esas reglas que ya están establecidas y que en cierta medida ya llegó un acuerdo, ya se ajustaron, ya hablaron y debe acatarlas. Dentro de las actividades encontramos la actividad número 1, que es la que vamos a hacer, la que vamos a realizar en esta semana, junto con la de antes de aprender. La actividad 1 que dice, ¿de qué manera la igualdad entre los estados se representa en este espacio de deliberación? Resulta y pasa que aquí hay un espacio de deliberación, el cual debemos ejercer el poder, ya se los muestro.